Clic RTV presenta Salud 8, un programa para que aprendas a cuidar tu salud de forma natural. Tips prácticos y sencillos para que tu mente y cuerpo se fortalezcan y mantengan el equilibrio. Prevenir es curar. Apúntate a Salud 8. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Salud 8. En este caso vamos a hablar de un tema que es muy interesante, no solamente igual tal vez para las personas mayores, sino también para los jóvenes. Estamos en unos momentos en que la juventud ahora tiene que estudiar, estamos en plena campaña de exámenes y tal vez este tema es muy interesante. Para este tema que vamos a hablar hoy vamos a recibir a la doctora Michelle Ríos, ella viene de Panamá, y vamos a hablar con ella de un tema muy interesante. Bienvenida, Michelle, a nuestro programa. Muchas gracias, Moira. Primero que todo, agradecerte por la invitación y, bueno, con ganas de compartir aquí un poquito de lo que hemos aprendido de memoria con tu audiencia de Salud 8. Muy bien, vamos a hablar sobre un tema importante y es sobre la memoria. Vamos a preguntarle a la doctora exactamente a qué se dedica, cuál es su actividad y cómo es que nos va a hablar de un tema tan candente hoy en día, ¿cómo es la memoria? Michelle. Bueno, Moira, te cuento. Crecí en una familia docente, de docentes. Mi padre es matemático y así desde niña empezó como un deseo por conocer muchas cosas. Era impresionante ver cómo siempre estaba entre ecuaciones y fórmulas y buscando una solución a algo. Luego en la adolescencia me llamó mucho la atención el cuerpo humano y también he descubierto que hay muchas incógnitas allí, así que de esta manera tomo la decisión de estudiar medicina. Me he formado como médico. Dentro de la carrera, entre la fisiología y la neurología, me encuentro con que el cerebro humano, ese fascinante órgano que todos tenemos, que nos hace únicos, que nos hace auténticos, es realmente complejo. No hay un ser humano repetido en el mundo ni en la historia. Y allí es donde nace mi pasión por las neurociencias. Así que ahora me dedico a la investigación en neurociencias, principalmente en aprendizaje, memoria y las enfermedades que la afectan. Claro, muy bien, es importante y muy interesante lo que nos está contando la doctora. Y ahora le vamos a preguntar lo que realmente queremos saber. ¿La memoria envejece con nosotros? Bueno, como has visto, nuestro cuerpo envejece, los órganos envejecen y pues el cerebro también sufre cambios. A medida que aumentamos en edad, nuestro cerebro cambia. Hay varios aspectos específicos que se han podido observar por medio de los avances de la tecnología. Hay una disminución del volumen cerebral a medida que nos hacemos más mayores. Además de esto, las conexiones sinápticas, que son la comunicación entre neuronas, que es la célula principal nerviosa, van disminuyendo también a medida que avanzamos en edad. El tamaño del cerebro, su masa, va disminuyendo también. Y hay ramificaciones que salen del cuerpo de las neuronas que también se hacen más pequeñas o van disminuyendo a medida que aumentamos la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, la memoria envejece con nosotros. Hay una curva que va disminuyendo, va en declive a partir de la tercera década de la vida más o menos, de nuestras funciones cognitivas. El declive no afecta las actividades de la vida diaria, o sea que la persona puede llevar sus actividades cotidianas de forma regular. Cuando el declive en la memoria está más pronunciado que para otras personas, comparándolo con otras personas de la misma edad o del mismo nivel educativo, entonces sí es una alarma, es una señal que nos dice hay que evaluarlo, hay que estudiarlo, a ver qué pasa, porque no es parte del envejecimiento normal. Y aparte de que la memoria, digamos, envejece con nosotros, ¿hay alguna área cognitiva que también se ve afectada por el envejecimiento? Claro, podemos mencionar que la velocidad de procesamiento no es la misma y nos vamos dando cuenta que ya
no pensamos tan rápido como antes, no hilamos así las cosas de forma tan veloz como cuando éramos jóvenes. Igual la atención. Cuesta un poquito más mantener la atención inmediata cuando nos hacemos más mayores, pero no todo es malo. El lenguaje se mantiene e incluso puede mejorar. Es verdad que la flexibilidad mental sí que disminuye un poco, pero también la resolución de problemas que requieran experiencia y sabiduría se mejora o puede mejorar con el aumento de la edad. Bueno, eso es importante e interesante para las personas que ya estamos entrando en una edad un poco complicada para algunas cosas, ¿no? Con respecto al tema de la memoria, se habla muchísimo de memoria y Alzheimer, memoria y tal vez algún tipo de enfermedad mental, alguna... ¿Cómo podríamos identificar realmente si cuando la memoria está fallando es debido a una enfermedad mental que ya puede ser un Alzheimer o algún otro tipo de deficiencia mental que se presenta normalmente en algún tipo de edad, ¿no? Claro, la enfermedad más común de la memoria o la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Esta es una demencia, en realidad es la demencia más frecuente, y lo que va a hacer es que va a afectar la memoria, el pensamiento y el comportamiento de las personas. Hay diferentes signos de alarma que podemos ver. Hay factores de riesgo también que son importantes que tengamos en cuenta al momento de pensar que estamos enfrentándonos a una situación de fallos de memoria. Sin embargo, también hay otras situaciones como el estrés. Sabes que ahora mismo hay mucha carga laboral o mucho estrés en la familia, y luego un estrés autoimpuesto también por lograr algunas cosas. Entonces esta carga excesiva y crónica de estrés también nos lleva a tener fallos de memoria. Entonces hay que identificar qué tipo de fallos se está teniendo y luego buscar una causa que requiere pues una evaluación más completa. Podemos mencionar entre los factores de riesgo la edad. La edad es el principal factor de riesgo. Entre más nos hacemos mayores, más fácil es más fácil podemos llegar a desarrollar la enfermedad. Y también la historia familiar. Si hay muchas personas o si hay familias que han tenido la enfermedad de Alzheimer, también es un factor de riesgo. Y otros importantes como los factores de riesgo cardiovascular también están asociados al desarrollo de la enfermedad. Luego, con lo que comentas, pues también es bueno ver los signos. Esto de que tengo la palabra en la punta de la lengua pero no me llega, o repetir una actividad varias veces y entonces encontramos que empezamos a dejar más salada la comida porque ya le puse sal, pero luego no me acuerdo que le puse sal y le vuelvo a poner, o las recetas de cocina tienden a ser más sencillas cada vez, pero es porque la persona, el individuo, está olvidando cómo se lleva a cabo eso. Entonces estos son signos de alerta, sobre todo olvidar hechos recientes, cosas que hemos aprendido recientemente las olvidamos. Entonces estas cuestiones son importantes. Importantes de tener en cuenta. Vamos a hacer, si me permites, Michelle, una pequeñita pausa y enseguida volvemos para saber un poquito cuáles son los síntomas para saber si tenemos que alertarnos o simplemente pensar que es algo pasajero. Ya regresamos con más de Salud 8. Vive sano. Elige lo natural. www.cliprtv.org. Si te supo a poco, el programa de Salud 8, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube, o entra en www.salud8.org. Escríbenos un email a salud8@gmail.com o mándanos un WhatsApp al 611-684-842 con tus consultas, sugerencias o lo que te apetezca. Continuamos con Salud 8. Vive sano.
Elige lo natural. Gracias por seguir con nosotros en Salud 8 y estamos hablando con la doctora Michelle Ríos sobre la memoria. En el bloque anterior hemos estado reduciendo un poco las cosas que ocurren, los síntomas que ocurren cuando puede haber una enfermedad de Alzheimer. Sería bueno que recordáramos para que nos quedara claro cuáles serían los puntos que tendríamos que pensar en que si pasa algo de esto, tal vez deberíamos darle alguna importancia. Claro, vamos a recordarlo. Hemos mencionado síntomas de alarma y hemos mencionado esta situación donde no encuentras la palabra, que sientes que la tienes ahí en la punta de la lengua. Y lo más importante, olvidar hechos recientes o cosas que hemos aprendido recientemente y la olvidamos. Luego, algunos ejemplos en la vida diaria y es como vas en una dirección que ya has utilizado en otro momento, pero te sientes perdido, no sabes como que ¿y qué hago aquí? ¿O para dónde es que tengo que ir? Este tipo de situaciones también son síntomas de alarma que debemos estar pendientes. Sí es verdad que pasa algo y es que a veces, la mayoría de las veces, lo va a notar el entorno, los familiares, las personas que rodean, porque el mismo paciente no se hace consciente de lo que le está pasando. Hasta en algunas ocasiones no lo logra y en otras sí. Pero sí que las personas de alrededor son las que van a notar un poquito más de esto. Luego, olvidar una actividad que ya realizaste. Por ejemplo, dimos el ejemplo de ponerle doble sal a la comida. Entonces resulta que encuentras comida muy salada por parte de esa persona que está cocinando. Pues ese es un signo de alarma. Y lo otro que hablamos son los factores de riesgo. Exacto, eso. Hay factores de riesgo como el principal es la edad. Mayores de 65 años tienen más riesgo que menores, pero sí es cierto que hay un tipo de enfermedad de Alzheimer que es precoz, o sea que da antes. Claro. Hay personas más jóvenes que también pueden experimentar la enfermedad. Luego también entre los síntomas y signos también encontramos la apatía, depresión, o sea, ese poco deseo de hacer las cosas o de pronto el cambio de humor, mucha irritabilidad también en las personas. Esto también es importante que tengamos en cuenta para pensar necesitamos una evaluación o esta persona necesita una evaluación más profunda para determinar qué está pasando. Muy bien. Yo creo que vamos a tomar en cuenta este tema, pero el tema del Alzheimer va para largo y yo creo que Salud 8 se merece tener un programa solo sobre el Alzheimer. Así que vamos a dejar, vamos a hacer estos tips que nos vienen muy bien para tenerlo presente, pero vamos a hacer un programa, lo prometemos. Vamos a hacer un programa con la doctora Michelle sobre el Alzheimer porque creo que es interesante que aprendamos bien todo lo que tiene que ver con el Alzheimer. Ahora la pregunta es, ¿el hecho de que tengamos en algunos momentos problemas de memoria significa que vamos a tener Alzheimer? No precisamente. Hemos mencionado que el tema del estrés te da muchos fallos de memoria y hay situaciones que no tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer, pero también llevan a los fallos de memoria, unas situaciones que se pueden solucionar y otras que no. Pero también es cierto que últimamente la investigación ha descubierto que la enfermedad tiene un periodo preclínico donde todo parece normal, pero ya hay cambios a nivel estructural en el cerebro y que ocurre hasta unos 15 años previos a que se manifiesten los primeros síntomas o el deterioro cognitivo leve, que es una etapa después de esa etapa preclínica donde no se ve absolutamente nada. Claro. No todo el fallo de memoria es Alzheimer, pero sí que con signos de alarma es mejor hacer la evaluación médica correspondiente para descartar cualquier tipo de progresión. De progresión en el tema de la memoria, claro, sí. Y de la enfermedad. De la enfermedad. Estamos hablando ahora de la memoria aplicada a las personas mayores o que tienen más tendencia a tener un Alzheimer por la edad o por los factores que has comentado anteriormente. Pero nos vamos a ir un poquito antes y hay gente joven que hoy en día no solamente está estudiando en la universidad o en la escuela, sino gente que está opositando
y que necesita una buena dosis de memoria, una buena memoria para poder recordar todo lo que tiene que recordar para luego dar el examen. ¿Qué consejos podríamos darle a ese tipo de personas? Porque creo que es básico. Claro, y somos muchos los que tenemos que utilizar la memoria a diario. Aquí en este punto vamos a dar 3 claves importantes para que ese conocimiento que se llama aprendizaje significativo pues nos lleve a donde queremos llegar, a cumplir la meta, que es conseguir la oposición a donde estemos concursando. Y el primero es la emoción que le podamos imprimir a este deseo de adquirir el conocimiento, porque aquí lo que actúa es primero la memoria de trabajo, o sea, esa memoria a corto plazo, pero para que actúe necesitamos imprimirle algún tipo de recuerdo, de relación con la vida real, de hecho, para que cuando ese conocimiento se deposite en los almacenes de memoria a largo plazo, sea más fácil de adquirirlo. Porque si lo hacemos como un hecho aislado, adquirir el conocimiento como un hecho aislado, cuando intentamos recuperarlo, pues no tenemos algún otro tipo de asociación que diga, bueno, vamos a traer este recuerdo acá más fácil. En cambio, lo que se hace con ese interés o con esa emoción es más fácil de recordar. Luego, la planificación. Es importante que planifiquemos el tiempo que le vamos a dedicar a adquirir ese conocimiento y que le demos espacios de descanso a la memoria. Y por último, y no menos importante, es la atención. Tenemos que estar enfocados, atentos a lo que queremos. Aparte de relacionarlo con hechos y con emociones y con recuerdos, tenemos que estar atentos. Entonces esas 3 cosas son importantes. Que tengamos el conocimiento relacionado a emociones, que lo planifiquemos, lo que queremos adquirir de conocimiento o memorizar, y la atención. Claro, o sea que esos son como 3 factores o tips que tenemos que recordar cuando queremos estudiar cosas como de mucho tiempo, ¿no? Claro. Y ser como muy constantes. Exacto, constantes y planificados para poder que ese conocimiento que estamos primero tratando con la memoria de trabajo llegue a esa memoria que es a largo plazo y se mantenga allí y no lo olvidemos, para que cada vez que podamos necesitarlo podamos traerlo al recuerdo nuevamente. Vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos con el tercer y último bloque de este programa tan interesante sobre la memoria. Ya regresamos con más de Salud 8. Vive sano, elige lo natural. Click Radio y Televisión. Siempre contigo. Si te supo a poco, el programa de Salud 8, puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. O entra en www.salud8.org. Escríbenos un email a salud8@gmail.com o mándanos un WhatsApp al 611-684-842 con tus consultas, sugerencias o lo que te apetezca. Continuamos con Salud 8. Vive sano, elige lo natural. Gracias por seguir con nosotros. Estamos terminando nuestro programa. Nos queda el último bloque para hablar con Michelle sobre el tema de la memoria. Y nosotros en Salud 8 siempre tenemos la costumbre de recordarle a nuestra audiencia que siempre hablamos de 8 remedios naturales. En este caso no vamos a hacer menos. Y vamos a hablar de una cosa muy importante en el tema de la memoria, y es la nutrición. Sí. ¿Cuán importante es la nutrición en el tema de la memoria? La nutrición es importantísima, porque de eso depende cómo nos formamos, de los alimentos que adquirimos, pues depende cómo se va desarrollando nuestro cuerpo, nuestras células, la formación de todo dentro de las células, todo el funcionamiento. Entonces, con respecto a la memoria, ¿habrían algunos alimentos que nos ayudarían a poder incentivar esa memoria y mejorarla? Claro. Hay alimentos que están estudiados
que van a ser como un poquito más beneficiosos que otros en lo que es la salud del cerebro, el cuidado de nuestro cerebro. Entre esos están las frutas, sobre todo los frutos rojos, que son antioxidantes, tipo arándanos, fresas. Este tipo de alimentos es importante que los consumamos. También están las legumbres, los vegetales, el brócoli es muy importante, los frutos secos, que tienen gran cantidad de ácidos grasos, los pescados azules, como lo que es el salmón. Además de eso, también podemos mencionar las semillas, cereales. Todo esto es importante que lo consumamos. El aceite de oliva extra virgen y eliminar azúcares y eliminar cosas fritas. Esto también porque se ha visto que este tipo de alimentos son dañinos. Entonces, para la memoria, como hay beneficiosos, pues hay dañinos también. Entonces, mantener una dieta equilibrada, balanceada, con abundante agua y con los alimentos especiales para la memoria, pues no nos asegura que no llegaremos a padecer alguna enfermedad, pero sí es verdad que está comprobado que mejora las funciones cognitivas. Es importante que, además lo hemos dicho muchas veces cuando hemos hablado sobre el agua, la hidratación en el cerebro. Qué importante que es hidratar nuestro cerebro, para que al estar hidratado pues está muchísimo más ligero y trabaja mucho mejor. Podríamos decir que hay, bueno, así como has dicho, mencionado antes las cosas buenas, ¿cuáles serían las malas, las que deberíamos evitar? Sé que mencionaste algunas, pero a mí me gustaría que le demos un poco de preponderancia porque a veces nos olvidamos de lo que no tenemos que consumir. Bueno, principalmente las dos que he mencionado. Azúcares, alimentos procesados, que tienen azúcares procesadas, y alimentos fritos. Estas grasas, muchas grasas de animales también, y alimentos pasados por aceite vegetal, este tipo de aceite que se calienta, que forma radicales libres. Esto también es dañino para la memoria. Entonces, principalmente eso. Está comprobado que nos hacen daño para nuestra salud del cerebro. Eso es, deberíamos consumir porque claro, el cerebro tiene una cobertura de grasa que lo protege y lo ayuda. Deberíamos tal vez alimentar esa grasa, entre comillas, con grasa buena. Con grasas buenas, totalmente, exacto. Las encontramos también en los pescados, como he dicho, el omega 3 es importante, en las nueces. Exactamente, las nueces. Tanto que hemos hablado de las nueces que son buenas para el corazón, también son muy buenas para el cerebro. Vamos a dar, doctora Michelle, si te parece, unos tips para mejorar nuestra memoria. Claro, Moira. 7 claves vamos a mencionar. Las puede anotar la audiencia, 7 claves para mejorar o para mantener activa la memoria. Lo primero, el control o evitar los factores de riesgo cardiovascular. Nos referimos con esto a la obesidad, control de la tensión arterial elevada, control de las grasas o la dislipidemia, control de la diabetes. Segundo consejo, segundo tip, el descanso adecuado. Es importantísimo el descanso adecuado porque si no tenemos descanso adecuado, nuestra memoria va a tener fallos. Tercero, el ejercicio físico diario. Debemos practicar aunque sea unos 30 minutos, 5 días a la semana. Y está comprobado que mejora el volumen cerebral en las personas que lo hacen. El cuarto, hemos hablado de la alimentación y ya hemos mencionado qué tipo de alimentos. Entonces, la alimentación saludable, una dieta mediterránea es la que está comprobada que más ayuda al corazón y al cerebro. En quinto, estimulación cognitiva, mediante juegos como juegos de palabra, juegos de memoria, mediante música también, danza, también la lectura. La lectura porque la lectura te invita a pensar, te invita a ser creativo, a imaginar y a memorizar. Es un ejercicio excelente para la memoria. Sexto, las relaciones sociales. No debemos olvidarlas. Debemos estar siempre entre amigos, entre familia, cultivar relaciones sociales y también asistir a congresos, conferencias, coloquios, este tipo de cosas también ayuda mucho. Y séptimo, y sumamente importante, ayudar en los quehaceres del hogar. Esto te mantiene haciendo las actividades de la vida cotidiana
y te ayuda a mantener tu memoria saludable también. Qué buenos consejos. Seguramente nuestra audiencia estará súper feliz por saber ahora cómo podemos mejorar nuestra memoria. Y eso es lo que haremos. Desde luego yo, la primera. La primera, Gracias. poner a tu esposo a los quehaceres del hogar, principalmente. Ese es el más importante. Para que esté saludable. Como hemos dicho antes, no queremos dejar pasar la oportunidad de hacer un programa sobre Alzheimer, pero antes de concluir, quería preguntarte si podemos de alguna manera evitar o curar el Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer actualmente no tiene ninguna cura. Hay mucha investigación biomédica para buscar hacer un diagnóstico precoz. Como te he dicho, la enfermedad empieza sin que nadie se entere muchos años antes, en una etapa preclínica. Entonces se busca encontrar la forma de hacer un diagnóstico precoz o una manera de prevenirlo o hasta curarlo, pero todavía está en investigación todo esto. Sin embargo, existe tratamiento para estabilizar la memoria, para controlar los síntomas psiquiátricos de la enfermedad, y también es cierto que el tratamiento que hay no detiene la evolución, la progresión de la enfermedad. Es una enfermedad que va lentamente pero progresiva, no se detiene, y los fármacos actuales no logran detener la evolución, pero no en todas las personas ocurre igual. Cada ser humano es diferente, es único y evoluciona de forma diferente. Es importante entonces que aprendamos que tal vez lo que queremos aplicar a todas las personas no vale para todas las personas, ¿verdad? Claro. Porque todos somos distintos. Totalmente diferentes. Bueno, eso es un milagro, que todos seamos diferentes al final. Dios nos ha creado de esta manera y que viva la diferencia, ¿no? Muy bien. Si queréis contactar con nosotros a través del teléfono por el WhatsApp 611-684-842, si queréis mandar un correo a nuestro Gmail, salud8todoenletras@gmail.com, y si queréis conectar con nosotros a través de nuestra página web www.salud8con.org. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Michelle, y te emplazamos para un nuevo programa que seguramente nuestra audiencia va a querer escuchar sobre el Alzheimer. Es importante porque hemos visto que los problemas de memoria pueden deberse a un Alzheimer, pero también es verdad que la memoria, podemos tener cualquier problema de memoria, cualquiera de nosotros, y podemos incrementar nuestra memoria, claro, ayudando un poco con este proceso que nos ha explicado la doctora Michelle. Gracias por estar con nosotros, gracias Michelle por acompañarnos, y los esperamos en nuestro próximo programa de Salud 8 y Click Televisión. Gracias. Esto fue un programa más de Salud 8. Vive sano, elige lo natural.